Bueno, y hasta acá habíamos clasificado las enfermedades infecciosas según qué agente patológico era el que las generaba y según el tiempo, ¿sí? Que podían ser agudas o crónicas. Vamos a tener otro tipo de clasificación de enfermedades infecciosas que pueden ser transmisibles o no transmisibles. Las transmisibles van a ser aquellas que se pueden transmitir de una persona a otra, van a ser todas las que se contagien. En cambio, las no transmisibles van a ser aquellas que no se transmiten de persona a persona, entonces no se van a contagiar. Ahora vamos a ir viendo ejemplos de cada una de estas para que se entienda mejor. Ahora, por otro lado, podemos tener infecciones de tipo localizadas o sistémicas. Las localizadas van a ser las que se afecte el órgano de puerta de entrada, ¿sí? Por donde ingresó el microorganismo. Es decir, si el microorganismo ingresó por piel por alguna lesión, va a infectar piel. ¿Sí? Se va a limitar a ese órgano o al sitio determinado. Y si va avanzando, puede, además de piel, afectar la grasa, afectar el músculo y llegar incluso al hueso. O, por ejemplo, un microorganismo que ingresa por la vía aérea. Este puede infectar entonces de forma localizada, ya sea la faringe, ¿sí? O pasar a más, a bronquios o pulmón. A diferencia de la sistémica, que la afectación es generalizada. Lo que suele ocurrir en ese tipo de infecciones es que el microorganismo llega a sangre y una vez que el microorganismo está en sangre puede llegar al resto de las regiones y se va a ir distribuir de forma sistémica. Bien, entonces habíamos dicho que las infecciones transmisibles eran las que se podían contagiar de persona a persona. Y acá tenemos que tener 4 conceptos presentes. Uno van a ser casos esporádicos. Los casos esporádicos van a ser los que se produzca alguna infección de forma aislada. Si dentro de un territorio alguna persona o muy pocas personas se infectan, entonces eso se notifica como algún caso, pero al ser en pocas personas y aislados y que no tengan ninguna relación en común, que sean en diferentes pueblos, hace que no tengan una asociación y que esto se vaya a limitar. Por otro lado tenemos las enfermedades endémicas. Lo que va a hacer en las endémicas es infectar a un bajo número de personas, pero de forma constante en una región determinada. Así, por ejemplo, la fiebre amarilla en Misiones. Constantemente hay un mismo número, es bajo el número de personas, pero hay un mismo número de personas infectadas con fiebre amarilla en Misiones. Todos los inviernos nosotros ya sabemos que tenemos un número determinado de gripes, ¿sí? Entonces, en una región se maneja un bajo número de casos y que es siempre constante. Todos los años o en una estación del año en particular se repiten. A diferencia de las enfermedades epidémicas que aumentan en una región determinada. ¿Sí? Por ejemplo, como pasó con la gripe A. Nosotros todos los años teníamos una espera de cierta gripe, de cierta cantidad de pacientes que se iban a infectar, que se iban a enfermar, que se iban a hospitalizar. Ahora, lo que pasó con la gripe A fue que eso se descontroló y superó el número de casos esperados en una región. Y ya pandémica, las infecciones se generan a gran escala en regiones geográficas muy grandes, pudiendo afectar incluso a todo el mundo, ¿sí? Como pasó con el HIV en su momento cuando fue el boom, con la tuberculosis y hoy en día como está pasando con el coronavirus, que es una pandemia porque se extiende por toda la región. Así que va a ser fácil de que se acuerden de ese concepto. Casos esporádicos de forma aislada, ¿sí? Algunos casos distribuidos en toda Argentina. Endémicas los casos de cada enfermedad que se espera, por ejemplo, dentro de cada provincia. Argentina, al ser muy larga, vamos a tener enfermedades más predisponentes que se den en el norte, en el centro y en el sur. Epidémicas cuando se supera el número de casos esperados y pandémicas ya cuando es a gran escala y se vuelve casi mundial o mundial. Y dentro de las no transmisibles, que iban a ser las que no se contagian, las enfermedades pueden ser endógenas, están causadas por la propia flora del cuerpo, ¿sí? Los propios microorganismos que eran bacterias y que eran hongos que vivían de forma normal en el paciente y nos ayudaban, pueden generarnos alguna infección cuando hay algún desequilibrio o en el medio, ¿sí? O cambia el pH, o cambia la temperatura, o cambia la flora misma, la flora que vive, ¿sí? Hay veces que bacterias compiten con hongos y cuando alguno de ellos baja, aumenta en cantidad el otro. Como ocurre en la candidiasis, que este es un hongo que vive normalmente, por ejemplo, en los órganos genitales femeninos. Por otro lado tenemos la enfermedad exógena. La enfermedad exógena va a ser las enfermedades que estén causadas por bacterias del medio ambiente, ¿sí?
o cualquier otro tipo de microorganismo, pero que está en el medio ambiente y del medio ingresa al organismo, como ocurre con el tétanos. ¿Qué pasa? El tétanos suele estar, por ejemplo, en metales oxidados, entonces nosotros al cortarnos o lastimarnos con algún tipo de estos metales, puede que la bacteria introduzca de esa manera, de forma exógena, de afuera del cuerpo hacia adentro del cuerpo. Y por otro lado, otro tipo de las no transmisibles van a ser las intoxicaciones alimentarias, que van a estar causadas por toxinas, ¿sí? Bacterias, por ejemplo, la bacteria del botulismo produce toxinas que permanecen vivas. Las toxinas que no son bacterias, ¿sí? No se van a estar reproduciendo, sino que son una partícula que va a liberar esa bacteria que permanece en los alimentos. Entonces, cuando uno lo ingiere, se sale de ese modo de toxina y empieza a atacar al cuerpo. La flora normal, recuerden que era el conjunto de microorganismos, ¿sí? Que habita normalmente el ser humano, ¿sí? Son las bacterias que viven siempre normalmente. Vamos a tener bacterias en todo lo que es piel, ahora vamos a ir viendo cada una de las partes, pero todas las que estén en contacto con el exterior. Y lo que van a hacer es una función protectora porque evitan que colonicen otros microorganismos que sean patógenos, que nos van a causar enfermedad. La flora normal va a estar en la piel, todo lo que es tubo digestivo, ¿sí? Porque piensen que eso está en contacto con el exterior, la boca y el ano. La uretra, que es por donde sale la orina. Las vías aéreas superiores, porque también están en contacto con lo que ingresa por la nariz y por la boca. Genitales externos y vagina. ¿Sí? En todos estos partes del cuerpo que van a estar en contacto con el exterior, esa es la clave para que se los puedan acordar, va a haber microorganismos que vivan de forma normal. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de cómo se ven los microorganismos intestinales. Va a haber sitios que se llamen estériles, porque dentro de estos sitios no hay nunca ningún microorganismo y si lo hubiera no generaría enfermedad directamente porque no tiene que haber ninguno ahí. Estas regiones del cuerpo van a ser asépticas, no tienen ningún microorganismo o sitios estériles. Y siempre que haya alguno, como dijimos, es sinónimo de que haya enfermedad. ¿Cuáles van a ser los sitios estériles? Sistema nervioso central, ¿sí? Dentro de todo lo que es cerebro, meninges, líquido cefalorraquídeo, no va a haber nunca microorganismos. En los ojos, en pulmones, en riñones, en vejiga, en útero, ¿sí? Todos estos órganos van a estar en contacto con algunos otros que vimos antes que tenían flora normal, pero los microorganismos no llegan a tanta profundidad. Por lo cual tienen que recordar cuáles van a ser los sitios de flora normal y cuáles van a ser los sitios estériles. Bien, entonces hasta acá clasificamos a enfermedades en localizadas o sistémicas, localizadas que afectan solo el órgano por donde ingresan y sistémicas llegan a sangre y van a muchos órganos, pero la clasificación más importante que vamos a estudiar bien ahora son si es transmisible o no. Si es transmisible es que se contagia, si no es transmisible es que no. Dentro de las que se contagian podían ser casos esporádicos, endémicas, epidémicas o pandémicas. Y ahora vamos a ver por qué vías se pueden contagiar. Si las infecciones pueden transmitirse de forma horizontal, es decir, de persona a persona, o vía vertical, de madre a hijo. En los casos de vía horizontal, la infección se adquiere a través del medio ambiente, de un animal o de una persona infectada. ¿Y por qué vía puede ser? Vamos a tener la vía respiratoria, que se adquiere por aerosoles de personas infectadas, y los aerosoles son todas las gotitas de flujo que nosotros eliminamos tanto cuando hablamos como cuando estornudamos o tosemos. Por vía oral, cuando la infección ingresa al cuerpo por la boca. Por vía cutánea, cuando la infección ingrese a través de la piel, ¿sí? Como vimos el caso del herpes. Por vía sanguínea, cuando hay contacto con sangre infectada, así como en la hepatitis B. Por vía sanguínea puede ser por algún accidente de laboratorio, por ejemplo, que nos pinchamos con alguna aguja contaminada. Por casos donde se compartan agujas para la drogadicción endovenosa, ¿sí? La vía zoonótica es la que se adquiere por contacto con algún animal infectado, como la rabia o como lo que tenemos muchísimo en nuestro país, el dengue. ¿Sí? El dengue es un mosquito que nos va a transmitir un virus y al picarnos, cuando el mosquito ya tiene sangre infectada, nos inocula el virus y nos infecta. Y otra va a ser la vía sexual.
¿sí? A través del contacto sexual sin protección, como el HIV, que se transmite muy rápidamente. Entonces, como teníamos las vías de transmisión, ¿sí? De enfermedades infecciosas que se transmiten o se contagian, podía ser horizontal por vía aérea, oral, cutánea, sanguínea, zoonótica, sexual, y la vía vertical hablábamos únicamente del pasaje de la infección de la madre al hijo, y este puede ser por pasaje transplacentario, ¿sí? Que puede ser a través de la placenta durante el embarazo, puede ser perinatal en el momento del nacimiento porque hay contacto de sangre materna con sangre del bebé en ese momento, o por la lactancia cuando haya alguna infección que se transmita por la leche materna y que ésta pase de esta forma hacia el bebé. Bien, otro tipo de clasificación de las enfermedades infecciosas van a ser oportunistas o intrahospitalarias. Si las oportunistas van a ser las que se produzcan por un microorganismo que en una situación normal no es patógeno. Ese microorganismo en características normales no va a producir una enfermedad porque es muy poco virulento. Pero si se contacta con alguna persona que tenga bajas defensas, puede ocasionar alguna infección grave. Si por ejemplo pacientes con HIV que no estén tratados, los pacientes con HIV tienen una infección por un virus que les deprime todas las defensas, les baja todas las defensas. Si está tratado, esto se puede controlar porque se baja la carga viral. Pero si no está tratado, al cabo de varios años con la infección, el virus se va a comer todas las defensas del cuerpo, entonces esa persona no va a poder responder bien ante ninguna infección y va generalmente a morir por infecciones muy graves. Entonces los oportunistas, un microorganismo que en general no es malo, coloniza a la persona y no le debería dar enfermedad, pero como en ese caso esa persona le genera una oportunidad al microorganismo, le da la enfermedad y le produce una infección grave. En cambio, las intrahospitalarias van a ser infecciones que se contraigan dentro del hospital, por ejemplo en pacientes internados que están internados por algún otro motivo y dentro de 48 horas que ingresó o hasta 72 horas post el alta se infecta con algún microorganismo. Siempre es clave ese concepto de las horas, ¿sí? 48 horas desde que ingresó, 72 post el alta, para no confundirlo con una infección de la comunidad. Que las infecciones de la comunidad son las que se van a contraer en la calle, en la vía pública, en la casa. Si un paciente ya viene con la infección, la trae de la casa. Si un paciente viene por otro motivo, se interna y la infección la contrae a los 2 días, a los 3 días, a los 4 días, se la contrajo en el hospital. Y si un paciente se va del alta y a los 10 días entra con una infección, ya no es intrahospitalaria porque dijimos que hasta 72 horas posalta se considera intrahospitalaria. Y ahora tenemos un apartado para hablar con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, que es muy importante tener un poco de idea general de esto. Las enfermedades de transmisión sexual van a estar dadas con alto riesgo cuando haya prácticas sexuales sin protección por algún método de barreras. Y este va a ser el preservativo, tanto el masculino como el femenino. Lo que van a hacer es evitar el contacto de fluidos. Más que nada porque durante la relación sexual puede haber microtraumatismos que generen lesión de la mucosa y esa lesión va a ser una puerta de entrada directa para cualquier microorganismo si alguna de las dos personas está infectada. Por lo general se puede infectar según el tipo de relación sexual que se mantenga, la vagina, el recto, la faringe. Y muchas veces lo que tienen de característica estas enfermedades es que al principio no producen síntomas, por eso al principio la persona puede que no saber que tiene una infección y contagiarla estando con otra, o pueden ser muy sintomáticas desde el principio. A su vez, una persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual tiene el riesgo aumentado para padecer alguna otra enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Ahora vamos a ver los tipos. Hay que tener en cuenta también que los microorganismos que producen enfermedades de transmisión sexual pueden pasar de una mujer embarazada al feto y esto le puede generar daños graves, irreversibles o lesiones o incluso pueden llegar hasta el aborto del feto. Y es necesario siempre en todas las enfermedades de transmisión sexual tratar tanto al paciente como a la pareja para evitar las reinfecciones. Si tratamos al paciente y lo curamos de esa enfermedad, pero la pareja sigue infectada y sigue manteniendo relaciones sin protección, se va a volver a reinfectar todas las veces que mantenga relaciones. Y siempre que haya alguna enfermedad de transmisión sexual en algún niño, hay que sospechar abuso sexual, ¿sí?
Si el niño no lo manifiesta, puede incluso sospecharse por los propios familiares. Entonces, ante todo niño con lesiones de infección sexual, hay que internarlo. Bien, y ejemplos de enfermedades de transmisión sexual vamos a tener el virus del papiloma humano, ¿sí? Dijimos que era el virus del HPV, para el cual hoy en día tenemos vacunación obligatoria tanto en hombres como en mujeres a partir de los 11 años. Y lo que tratamos de evitar con esta vacuna es, además de la propagación del virus, el cáncer de cuello de útero que hablamos, ¿sí? Ya que este era un virus que nos daba una infección de tipo crónica y dentro de las crónicas nos daba una infección transformante. El virus ingresaba dentro del cuerpo a través de transmisión horizontal, dentro de ellas por transmisión sexual, y una vez que ingresa dentro del cuerpo se acopla a la célula humana y de esa forma la vuelve transformante, generando no en el momento, sino más o menos en un periodo estipulado de 10 años, el cáncer de cuello de útero. El HIV, otra de las enfermedades de transmisión sexual, que se produce por el no uso de los preservativos. La transmisión de HIV nos va a generar otra enfermedad infecciosa de tipo viral crónica, a la cual hay que recurrir al tratamiento antiviral para bajar la carga de ese virus, porque el HIV, como dijimos recientemente, lo que hace es atacar a las defensas del cuerpo y esa persona no va a poder resistir infecciones porque no va a tener buenas defensas para hacerle frente. A las personas con HIV sin tratamiento instaurado les dan muchas infecciones con muy mala evolución, muy graves, o también se les puede producir algún tipo de cáncer. Sífilis. Sífilis es otro tipo de enfermedad por transmisión sexual. En este caso ya no hablamos de virus, sino que es una bacteria. Dentro de bacterias, recuerden las formas que vimos, es una espiroqueta. Sífilis hoy en día tenemos un montón en nuestro país, pero lo que tiene característico es que tiene cura. Esto quiere decir que se trata con un antibiótico porque era una bacteria. En particular se trata con penicilina, con inyecciones intramusculares, por lo general son 3 dosis que se tiene que dar el paciente y el familiar, ¿sí? o la pareja, y de esa forma curamos la infección. ¿Sí? Gonorrea, que es otra enfermedad que produce un flujo maloliente, amarillento, color verdoso, entonces es muy sintomático enseguida por este flujo y también está causado por una bacteria y se trata con antibiótico. El herpes genital nos va a producir al igual que el herpes labial, ¿sí? Esas vesículas características del herpes, y el herpes recuerden que también es un virus. Clamidia es otra bacteria que también va a requerir tratamiento antibiótico que nos genera como en la gonorrea un flujo maloliente. Y la hepatitis C. Bien, entonces hasta acá todo lo que vimos de hoy fue una introducción de enfermedades infecciosas. Para la clase que viene a poder hablar de las enfermedades con mayor relevancia médica, así de tipo infecciosas. Recuerden, lo importante de todo esto es saber que tiene que haber un equilibrio entre el agente patógeno, el medio y el huésped, que va a ser el humano, ¿sí? o un animal, para que no se genere una infección. Si alguno de estos se rompe, va a dar una infección. Por un lado, esta infección puede estar generada por bacterias, virus, parásitos u hongos. A su vez, nos va a dar un periodo en el que no haya síntomas, luego hay que es solamente la infección, luego cuando hay síntomas al principio es inespecífico, febrícula, malestar general, cefalea, artralgia, ¿sí? Y luego se vuelve inespecífico del órgano que se está afectando. Lo importante también son las clasificaciones que vimos, que pueden ser agudas o crónicas y que la única distinción entre esto es el tiempo. Agudas es de rápida instauración y crónicas que permanecen a lo largo del tiempo. Saber la característica en particular de los virus, que los crónicos pueden ser persistentes, latentes o transformantes. Las otras clasificaciones que vimos es con respecto a las infecciones que pueden ser oportunistas o intrahospitalarias. Las oportunistas se producen por un germen que en general no es tan agresivo, pero como la persona tiene bajas defensas, se comporta de forma muy agresiva. Las intrahospitalarias es una enfermedad que se contrae dentro del hospital, y que se contraiga dentro del hospital habla de mayor gravedad, ¿sí? Porque dentro del hospital hay un montón de microorganismos y hay un montón de uso de antibióticos, por lo cual estos microorganismos ya van a ser más resistentes a los tratamientos. Y recuerden que tiene que darse las primeras 48 horas desde que ingresó el paciente hasta las primeras 72 horas que se va de alta. Si no, ya es una infección de la comunidad. Por otro lado, vimos que las enfermedades pueden ser localizadas o sistémicas, según si afectan solo la región por donde ingresó el microorganismo o todo
el cuerpo de forma generalizada. Y transmisibles o no transmisibles. Hablan de que si se contagian o no. Si no se contagian, pueden ser endógenas por la propia flora, exógenas que vienen de afuera, o por alguna intoxicación alimentaria de alguna toxina que esté en un alimento. En cambio, las transmisibles podían ser por vía horizontal, así que se transmiten de persona a persona, y estas pueden ser por vía respiratoria, por vía oral, por vía cutánea, por vía sanguínea, por vía zoonótica o por vía sexual, o vía vertical de madre a hijo, tanto durante el embarazo de forma transplacentaria, puede ser durante el parto, sigo con natal, y durante la lactancia. Bien chicos, me voy a quedar conectada. Para cualquier duda que tengan sobre la clase de hoy me preguntan y les voy a dejar una actividad para resolver en esta hora siguiente, ¿sí? Cualquier consulta me preguntan como siempre, no tengo ningún problema en responderles y espero que les haya servido la clase de hoy. Chao.